Muy bien, buenos días. Somos pocos ahora. ¿Sí me escuchan los que están ahí? Ah, muy bien, Brian. Ok, yo creo que se quedaron dormidos o quién sabe por qué. Espero no hayan tirado la toalla nomás. ¿Cómo les fue con lo de colecciones? ¿Batallaron? Ah, muy bien. Sí, de hecho, eh, eso que hacen en estructura de datos, ¿no? Lo de hacer cada estructura de datos, valga la redundancia, a, a patita o a pie. Y pues básicamente todas esas implementaciones de estructuras ya están hechas. Ustedes no tienen que hacerlas otra vez. Sin embargo, eh, se les da esa materia porque de alguna manera pues les fomenta la lógica, les ayuda a entender cómo funcionan ciertos algoritmos y por eso está allá, ¿no? Pero me da gusto que ya les haya hecho match de lo que hacen allá y que aquí también está. Entonces, si ya conocen un poco de esas estructuras, va a ser más fácil que entiendan qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si quieren, pasamos de lleno. La clase de hoy va a ser una clase corta, no creo que dure más de una hora, sinceramente. Eh, pero, pues bueno, empezamos. Ok. Entonces, colecciones, como les decía, es el penúltimo tema que vamos a ver en la materia, ¿no? Después de colecciones siguen interfaces gráficas de usuario y ya la materia concluye, ¿no? Está de más decirlo que el tema de excepciones que vimos la semana pasada, colecciones e interfaces gráficas, va a estar incluido en el proyecto final, ¿no? O sea, no crean que nomás lo vemos porque sí. Y prácticamente los tres temas, y prácticamente todo lo de la materia, ¿no? Es algo que van a seguir utilizando a lo largo de la carrera. Cuando trabajen, muy probablemente también van a seguir trabajando, a lo mejor en otro lenguaje, pero el tema de excepciones, de colecciones, de interfaces gráficas, es algo que se utiliza, ¿no? En todos, incluso lo que veíamos primero, ¿no? De programación orientada a objetos, porque prácticamente todos los lenguajes que utilizamos ahorita son orientados a objetos. Entonces, a lo mejor cambia un poco la sintaxis, pero independientemente del lenguaje al que tú te vayas, vas a trabajar con esa terminología y con esos conceptos. Entonces, traer buenas bases de programación uno 2 te ayuda de alguna manera cuando ya migres a otro lenguaje que te pida, por ejemplo, la empresa donde entres a trabajar o algún desarrollo que estén haciendo ustedes, ¿no? Ya va a ser más fácil ir a PHP y aprender a programar PHP, por ejemplo, trabajar en C Sharp, por ejemplo, en .NET o no sé, no, ya dependerá del lenguaje. Pero bueno, por eso que esta materia sea de las del core de la carrera, porque de aquí se desprenden ya muchas otras materias. Eh, y bueno, ¿no? Ya hablando específicamente de colecciones, podemos ver que una colección simplemente es un objeto que agrupa varios elementos en una sola entidad. No sé si les suena, pero bueno, vamos a seguir. Ahorita me imagino que cuando lo estaban viendo, ya decían, bueno, esto se parece mucho a los arreglos, ¿no? Luego, las colecciones son utilizadas para almacenar, recuperar, manipular y comunicar los datos agregados, ¿sí? Similar a lo que hacen los arreglos. Y al final menciona los arreglos y las colecciones son similares, pero las colecciones tienen una característica añadida que es la que los hace más potentes a veces que los arreglos, ¿no? Esa característica es que una colección puede variar su tamaño a lo largo de la vida de esa colección, según tú lo necesites.
¿sí? Tú puedes crear tu colección e inicialmente tu colección va a estar vacía. Y conforme vayas operando el programa o tú lo necesites, puedes agregarle más elementos a esa misma colección. Los arreglos tienen esa desventaja, vamos a decirlo así, que tienen un tamaño fijo y este no se puede modificar. Si tú quieres de alguna manera poderle agregar más elementos a un arreglo que tú ya fijaste tamaño, tienes que hacer otro arreglo nuevo con el tamaño ese que es más grande y de alguna manera copiar esos elementos que ya tenías en el nuevo arreglo. Como se pueden imaginar, hacer eso pues suele ser costoso. ¿Sí? No es tan simple nomás. Se copian los elementos y ya, o sea, no es así natural, pues hay que hacer una operación ahí y que consume memoria al final y que te permite hacer esa operación. Ok, entonces, hablando ya del marco de colecciones o del API de colecciones que trae Java adentro, al final es como si fuera el marco de las excepciones, ¿no? Quiere decir que hay interfaces, hay clases, hay ciertos algoritmos, hay cierta funcionalidad que ya viene hecha dentro de Java cuando tú lo instalas y viene ya, vamos a decir, preempaquetado y tú ya lo puedes empezar a utilizar simplemente cuando ya lo configuras y empiezas a trabajar con él. Pues no tienes que hacer nada más para trabajar con colecciones. Y bueno, básicamente el marco de colecciones tiene tres elementos, ¿no? La parte de interfaces, las implementaciones y los algoritmos, ¿sí? Las interfaces son todo tipo de datos abstractos que representan colecciones, ¿sí? Estas, de alguna manera, permiten manipular las colecciones independientemente de la implementación. O sea, estas interfaces son como las interfaces que habíamos visto anteriormente cuando estábamos trabajando con programación orientada a objetos. Sin embargo, de ahí se desprenden implementaciones ya específicas, que es lo que viene ahí, que vendrían siendo ya las clases, y es donde tú puedes trabajar con ciertas estructuras de datos, ¿no? Que son las que ustedes han estado trabajando en la materia de estructuras. Además de esas implementaciones y esas interfaces, hay una serie de algoritmos, ¿sí? Que son algoritmos computacionales, ¿no? Obviamente, que te permiten realizar búsquedas, ordenamientos y básicamente operar sobre las diferentes colecciones con las que van a trabajar. Quiere decir, dependiendo de la colección con la que tú trabajes, puede haber un algoritmo detrás que te permita operar con ella, pues. Así como cuando ustedes trabajan en estructura de datos, vamos a decirlo así, con una lista doblemente enlazada, ¿no? Está la lista doblemente enlazada y ustedes saben que adentro la manera de trabajar tiene cierta estructura, hay nodos, cada nodo apunta al nodo siguiente y al nodo anterior, hablando de una lista doblemente enlazada. Esa manera de poderte comunicar con los nodos vendría siendo el algoritmo, pues te dice cómo adentro está construida, voy a decirlo así coloquialmente, ¿no? Sus tripitas, cómo ella organiza la información dentro y te permite trabajar. Entonces, si por ejemplo, si nos vamos, eso era una lista doblemente enlazada, si nos vamos a una cola, ustedes se acordarán de las colas, siguen el algoritmo FIFO, ¿no? El primero que entra va a ser el primero que sale, como son las colas en el mundo real. Entonces, a eso se refiere la parte de algoritmo, ¿no? Te dice cómo los datos se estructuran dentro de la colección y tú puedes operar con ellos. Ok, entonces el API de Java, como les mencionaba ahorita, nos proporciona ya el marco de colecciones, ¿sí? Nos va a dar cierta jerarquía de interfaces y clases y tú ya puedes empezar a trabajar desde que inicia. ¿Sí les había quedado claro lo de colecciones? Entonces, ok, muy bien. Continuando un poco, pasamos a la jerarquía, ¿no? Perdón, acá. Más o menos así se ve la jerarquía de clases del API de colecciones que viene ya incluido en Java.
Si se fijan, yo les pedí que buscaran las interfaces más importantes, que son las que están ahí por el medio, ¿no? La que es list, la que es queue, la que es set y map, ¿no? La list, pues esas son listas, ya saben. Las queue es para colas. Set, perdón, es para conjuntos. Y map, ¿no? Para mapas. Ahorita llegamos un poco más a especificaciones de cada uno de ellos. Pero es importante que vean que esas son interfaces. Ustedes no van a poder construir objetos de un tipo de interfaz, porque acuérdense que es una limitante que tienen las interfaces, ¿no? Las clases específicas con las que sí les pedí, perdón, venían por ahí ArrayList, venía la linked list, también es utilizada, viene el hash set y les pedí el hash map hasta donde recuerdo, ¿no? No es que las otras no sean importantes, no me malentiendan, sino que le estoy dando prioridad a yo creo que las que más muy probablemente les va a tocar trabajar, ¿no? Entonces, esas que están hasta al nivel inferior, sí son las que ustedes van a estar utilizando cuando ustedes creen los objetos de una colección, ¿no? O sea, esas son ya las clases y vienen siendo las implementaciones, que es lo que se mencionaba acá, ¿no? Interfaces es el nivel que estaba intermedio, implementaciones ya son esas clases, y acuérdense que lo de algoritmos es algo que está de alguna manera implícito dentro de cada colección, dependiendo de la que tú utilices, pues. Y lo que quiero decir ahí es que tú no vas a ver necesariamente que una lista enlazada tiene lo de los nodos y eso, ¿no? Eso es algo que ya hace el marco de colecciones y tú sabes que está ahí adentro y sabes que puedes operar la colección de cierta manera, ¿no? Pero tú no vas a ver el algoritmo como tal. Aún sin embargo, con el nombre tú puedes saber más o menos cómo funciona. Si, por ejemplo, el ArrayList internamente estructura los datos como si fueran un arreglo. Sí, adentro tiene un arreglo por ahí. La linked list es la lista enlazada, que esa es la que utiliza los nodos, ¿no? Tengo mi nodo inicial, ese nodo conecta con el segundo nodo y ese nodo conecta con el tercero y así se va como una cadenita, ¿no? Ya si la lista está doblemente enlazada, pues tiene el nodo al que sigue y nodo al anterior, dependiendo, ¿no? Hablando de ya los conjuntos, pues los conjuntos representan conjuntos de datos que utilizan en este caso el código hash para su ordenamiento. Ahorita voy a llegar a eso. Y hablando de los mapas, ellos almacenan almacenan una clave y un valor, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de ello. Pero bueno, lo que sí quiero que les quede claro es que dependiendo la clase o la colección que tú utilices, es el algoritmo que va a tener dentro, pues. Y es lo que te dicta qué operaciones de alguna manera puedes hacer tú con esa colección o qué operaciones no puedes hacer. Ok, continuando. Entonces, la interfaz más importante, de hecho aquí, es la interfaz collection, ¿no? Que viene arriba de la interfaz list, queue y set, ¿no? Esa, voy a decirlo así, como vengo diciéndoles, es, digamos, la mamá de los pollitos, ¿no? Es la interfaz buena. ¿Sí? Representa la raíz de la jerarquía, ¿sí? A partir de ella nacen todas las colecciones que están al lado izquierdo. ¿Sí? Acá. Los mapas no implementan o no heredan más bien directamente de collection, pero es por su estructura interna, ¿no? Entonces, todo lo que herede de collection al final me representa un grupo de objetos, ¿sí? Aquí los objetos, a los objetos se les llama elementos. Es muy similar a lo que se hace en los arreglos. Ahora, es importante mencionar que algunas colecciones sí permiten que elementos se puedan repetir y hay otras que no. Sí, si volvemos por ejemplo a los ejemplos que veíamos al inicio de la materia de los alumnos, nosotros al crear la clase alumnos teníamos el método equals no sobrescrito. Entonces, si tú creas una colección de cierto tipo, ella te puede limitar a que no puedas agregar, por ejemplo, un alumno con su mismo ID, que esta ya es funcionalidad que trae la colección adentro. Entonces, a la hora de decidir qué colección utilizar, tú deberías de contemplar ese tipo de detalles, ¿no? Dice, algunas colecciones también tienen elementos ordenados, otras no. Entonces,
Ese es otro factor que tú debes de considerar cuando estés trabajando con cierto tipo de colecciones, ¿no? Si tú no quieres que un elemento se repita, pues puedes optar por un tipo de colección o por otro. Si tú quieres que los elementos, perdón, estén ordenados, trabajas con una o a lo mejor con otra. Entonces ya depende de qué es lo que necesites. Todavía no estoy hablando de ninguna en específico, ¿no? De ninguna colección. Nomás les estoy haciendo hincapié desde ahorita para que lo tengan contemplado. Ahora, partiendo de la interfaz collection se desprenden otros subtipos, ¿no? Otras interfaces que heredan de la interfaz collection, ¿sí? Son subinterfaces de collection y aquí están, ¿no? Vienen prácticamente las 4 que les pedí. Y no voy a entrar todavía mucho en detalle en ellas. Son los niveles aquí intermedios, ¿no? Que veíamos ahorita. Ahora, es importante, como collection, les decía ahorita, no es una clase, es una interfaz. Tú no puedes crear un objeto del tipo collection, ni tampoco puedes crear un objeto del tipo list, queue, de queue, set, todas las que sean interfaces, por el hecho de ser interfaz, ¿no? Acuérdense que las interfaces no las puedes instanciar, ¿sí? Entonces, para crear objetos de algún tipo de colección, tú debes de utilizar las implementaciones, o sea, las clases de los niveles que están abajo, las que no son interfaces, son al final las que vamos a estar construyendo. Y bueno, es muy importante que el tipo de colección a utilizar depende de cómo vas a utilizarla tú, pues. En la mayoría de los casos van a terminar trabajando con array list, por ejemplo, o a lo mejor un linked list. Son las que más probablemente les toque si son colecciones que almacenan elementos. Si tú ocupas almacenar datos con una clave y un valor, probablemente te vas a ir por un hash map, que es lo que hacen esas. Pero bueno, voy a irme a NetBeans y voy a hacer una colección, ¿no? Voy a empezar a trabajarlas para que las vean. ¿Todo bien hasta aquí? Y voy a leer el chat, verán. Perdón, disculpen. Sí, no me di cuenta, La debe haber tenido compartida desde el inicio. ¿Ya la pueden ver? Ok, acuérdense igual, yo la presentación se las voy a compartir. Y igual viene el audio, ¿no? Y ahí van a poder ir viendo lo que les estaba mencionando. Pero si quieren déjenme, me devuelvo rápidamente. Cuando hablaba de la jerarquía me refería a esta imagen, ¿no? Que es algo que ustedes ya les dejé de tarea algunas, ¿no? Aquí está la interfaz collection. En esta parte de aquí, ahí. Y de ella se desprenden 3 subinterfaces, ¿no? Que es list, queue y set. Son esas 3 de ahí. Esas son las interfaces principales con las que van a estar trabajando. Y de ellas salen las clases, que son las que están hasta el nivel superior, que es el ArrayList, el linked list y todas esas. Al final les digo, como los niveles intermedios ahí son interfaces, no pueden crear objetos de estas, ¿sí? Ustedes van a terminar creando objetos de las clases que están acá abajo. Depende de la colección que yo ocupe y cómo ocupe procesar los datos, es la que yo voy a elegir. Son las que están acá. Sí, esta era la imagen, ¿no? Lo demás pues se los estaba platicando. Ok. Esto era lo que les estaba mencionando ahorita, ¿no? Acuérdense que depende del tipo de colección, tú vas a... y de lo que ocupes, es la que tú vas a elegir para trabajar. Aquí hablaba también de las subinterfaces, que es lo que veíamos en la imagen. Aquí está otra vez repetida, ¿no? Para volverla a ver. Y esto igual se los estaba platicando, ¿no? O sea, no perdimos en ese sentido mucho. Ahora, de hecho aquí estaba, ¿no? Me voy a ir al NetBeans
Y si se acuerdan, cuando trabajamos con arreglos, la manera de crear el arreglo es esto, ¿no? Voy a hacer así, un arreglo de nombres. Cuando tú creas tu arreglo de nombres, Java te va a forzar a que le des un tamaño, ¿sí? En este caso el arreglo tiene un tamaño de 10, caben 10 elementos, y la manera de acceder a esos elementos es con el índice, ¿no? Que van del 0 a el tamaño del arreglo menos 1, en este caso van en los índices de 0 a 9. ¿Sí? Y ya saben, ¿no? Operar con el arreglo, ya que lo creaste, pues es agregarle elementos, ¿no? A la posición 0, agrégale, no sé, supongamos que son nombres de empresas. Ahí está. Esa es la manera de trabajar con el arreglo, ¿sí? Yo no puedo agregarle más elementos a este arreglo porque a la hora de crearlo, de construirlo, ya le di su tamaño. Son 10 elementos y de ahí no va a poder crecer más o tampoco va a poder reducirse, ¿sí? Porque ese es el comportamiento de un arreglo. Internamente en memoria, los arreglos, lo que hace la máquina virtual es acomodar los elementos ahí juntitos, están ahí uno al lado de otro. La idea es que sea rápido el acceso cuando tú los quieres recorrer, por eso los pone ahí juntos. Y yo pienso que por eso no te deja de alguna manera aumentar o reducir el tamaño, porque a lo mejor, hablando ya en la memoria de cómo se organiza la memoria, puede que no te deje poner un elemento después del tamaño 10, en este caso del elemento 10, porque ya tenga otra información ahí en la memoria utilizada, ¿no? Eso es por cómo lo hace internamente. Ahora, esto es un arreglo, ¿no? Y ya lo vimos. Voy a trabajar en esta clase con los arrays. Esta es lista, pero permítanme, déjenme para esta lista de nombres. Ahora, la manera de trabajar con arreglos, con colecciones, lo primero que van a notar es el simbolito este, ¿no? El paréntesis angular, le dicen por ahí a algunas personas, que es este de aquí. Al final, como los arreglos también son clases, tú vas a poner el tipo de dato así como si fuera alguna clase, como está aquí. Aquí está. Aquí está tu colección, te está diciendo que es una array list, y luego vas a poner estos de aquí, los paréntesis angulares, y dentro de ahí vas a poner el tipo de dato que quieres almacenar en este array list. En este caso el array list es de tipo string, ¿sí? Le vas a dar un nombre como cualquier variable, como cualquier objeto en este caso, y la construcción es igual con new array list, ¿no? Y acá tienes que volver a poner esta parte de aquí. Ahora, volver a poner el tipo aquí es redundante y puedes optar por la sintaxis así, ¿no? Sin volver a especificar el tipo, ¿sí? Esta es la notación de rombo, le dicen, si se fijan, se forma aquí como un rombo. Entonces, esto de aquí es lo mismo que ponerlo así, ¿no? De hecho, te va a sugerir el mismo NetBeans que lo hagas, ¿no? Así, sin poner otra vez el tipo, para que el código sea un poco más corto, ¿no? Pero realmente es lo mismo, o sea, no es un error ponerlo así, ni así, ¿no? Es una manera de hacerlo, de las dos maneras se puede. Ahora, si se fijan, mi colección yo la creé, pero en ningún momento yo le di un tamaño. Si yo nomás le dije, ¿sabes qué? Créame una array list de tipo string, se llama lista de nombres. Ya lo creaste, tú ya puedes operar con él, ¿sí? Entonces, si le quieres agregar elementos, vas a usar el método add. Le quiero agregar, vamos a suponer que es lo mismo, ¿no? Le quiero agregar lo mismo.
ahí está. La manera de operar con los arreglos, acuérdense, es a través de sus índices, con esto que está aquí, ¿sí? Con los corchetes y el índice que yo quiero. Esto sirve tanto para asignar, como esto que estamos haciendo aquí, como para recuperar un dato, ¿sí? Si yo quiero imprimirlo, por ejemplo, arreglo de nombres en la posición 0, ¿no? Y ahí voy a sacar el elemento. Aquí es la extracción. Acá, la manera de agregar elementos es con lo más básico, ¿no? Es con el método add, ¿sí? Es para agregar un nuevo elemento, ¿sí? Perdón. Y la manera de extraer, lista de nombres, .get, y te pide un índice, ¿sí? Fíjense que la operación aquí, al ser esta una clase, lo hacen con métodos que ya vengan dentro de la clase o de la colección que estén utilizando. Por ejemplo, este add de aquí está definido dentro del ArrayList, ¿no? Y viene heredado, ¿no? De alguna, o implementado de alguna interfaz que se haya implementado. La manera de extraer los elementos va a ser con métodos igual, en este caso es el get, y le mandas el índice. Si corremos esto, ya no sé si va a correr este o el otro, van a ver que el resultado es el mismo, porque ambos, tanto arreglos como colecciones, la idea es operar sobre un conjunto de elementos. O sea, son similares en algunas cosas, sobre todo a lo que puedes hacer con ambos, pero a las colecciones, al no estar limitadas por tamaño, son un poco más flexibles, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden identificar ustedes si van a usar un arreglo o una colección? ¿Sí? La regla número 1, yo creo que para saber si puedes utilizar un arreglo, es decir, si conoces de antemano el número de elementos que tú tienes que guardar, utilizas un arreglo, ¿sí? Ese es, voy a decirlo así, ¿no? Como una regla para saber si usas un arreglo. Si tú lo desconoces, si desconoces, perdón, el número de elementos a almacenar, probablemente te convenga utilizar una colección. Ese va a ser, yo creo que el indicador más viable, ¿no? Obviamente hay otros indicadores que pueden considerar, o otras cosas que podrían considerar. Por ejemplo, si los elementos tú ocupas que estén desorganizados, desordenados o ordenados, puede que te convenga utilizar una colección cuya capacidad sea esa, ¿no? Que los elementos te los ordena automáticamente. ¿Sí? En este caso, los elementos se van a ir almacenando en el ArrayList, muy similar a cómo se almacenan en el arreglo, ¿sí? Como les decía, esto que diga ArrayList aquí, este array, es porque dentro su estructura utiliza un arreglo acá. Lo que sí hace es que lo redimensiona cada vez que agregas un elemento. Entonces, de alguna manera tiene ese problema de que no lo vemos porque es muy rápido aquí, pero sí utiliza en este caso más recursos el ArrayList que el arreglo que está acá, ¿no? Al final, los dos están haciendo prácticamente lo mismo. ¿Cómo ven? Mira, llegaron más. Si lo habían entendido así. Y si habían visto la diferencia, ¿no? O sea, si entendían cuál era la diferencia, porque les preguntaba, ¿no? Díganme la diferencia en sintaxis y también en cuándo usar uno y cuándo otro, ¿no? Ok, excelente. Muy bien. Entonces, los arreglos y las colecciones
como son muy similares y representan un conjunto de elementos, está de más decir que también se pueden iterar las colecciones, ¿sí? La manera de iterar un arreglo, ustedes se acuerdan, es con un ciclo for. ¿Sí? Y así. Ok. Y tenemos también la variante del for each, ¿no? Acuérdense para esto de aquí. Para iterar, por ejemplo, un array list o una colección, colecciones en general, ¿no? También puedes utilizar un ciclo for, pero no tiene un atributo length la colección, tiene un método que se llama size. Si se fijan, acá arriba, el for de los arreglos utiliza el atributo length, ¿sí? Que viene en todos los arreglos, ¿no? Porque los arreglos también son objetos al final y exponen este atributo que está aquí, es un atributo público, este length. Para acceder al tamaño de una colección van a utilizar el método. Fíjense que se ocupan los paréntesis, perdón, porque size es un método, no es un atributo como acá, como en el arreglo. Entonces, eso es importante, ¿no? Para el arreglo se utiliza length, para colecciones van a utilizar el size. Y como es un método, pues ocupa paréntesis. Ahora, aquí pues como se podrán imaginar, ya realmente es lista nombres, punto, get, y le mandan la i, que es este de aquí. Si lo corremos, vamos a ver una de las diferencias más importantes. Voy a poner aquí un enter nomás para que lo alcancen a ver. Un so, nomás para dar espacio. Si se fijan en el arreglo, al momento de crearlo y decirle que tiene 10 elementos, ya me reservó ese espacio en la memoria, que es esto que está aquí, miren. Ahí está. Aunque tú nomás utilizaste los primeros elementos, o sea, tú nomás llenaste 2, es esto que está aquí. ¿Sí? Él ya reservó la memoria para los 10 que tú le indicaste acá. Es algo que hacen los arreglos. Ahora me está imprimiendo 2 veces Google porque yo tengo aquí, ¿no? Esta línea que está, cuando extraje un elemento individual, ¿no? No crean que está 2 veces Google. Por si se preguntan por qué sale 2 veces Google, es que yo tenía este south aquí, ¿no? Lo vuelvo a imprimir y ya, solamente con el for. Entonces, aquí están los 10 elementos donde yo puedo guardar en el arreglo, o los 10 espacios más bien. Entonces, solamente tengo ocupados los primeros 2. Los otros 8 están ahí, ya están reservados, pero no les he puesto valor. Por lo tanto, tienen el valor default de los objetos, que es null. Es esto que está aquí. La colección, si se fijan, solamente imprimió Google y Apple. ¿Sí? Porque las colecciones, conforme tú vas llenándolas, van creciendo o van reduciéndose, ¿no? Esa es una diferencia también que ustedes pueden considerar. Esta solamente en este caso te va a utilizar el espacio que tú le hayas ido mandando a utilizar, ¿sí? No va a reservar 10 lugares como lo hacía la colección, como lo hacía el arreglo, perdón. Hay una manera de la array list de que sí haga un comportamiento similar, pero pues la idea de colecciones es que no tengan tamaño fijo, porque pues esa es una de sus ventajas. Entonces nomás es algo que quería que observaran, ¿no? Como ya tiene reservados los lugares y conforme lo va llenando, es el espacio que va a ir utilizando, ¿no? Que va a ir pidiéndole a la memoria. Ok. Bueno, si no hay más dudas, voy a asomar acá nomás. Vamos a continuar. Ahora, los métodos básicos, ¿no? Para trabajar con una collection son estos que vienen aquí. Tenemos el método add, como se pueden imaginar, es para agregar un elemento, ¿no? Dentro de la operación. Hay algunas colecciones que no soportan el método add, ¿no? Es importante que lo sepan, ¿no? Pero la mayoría sí lo van a tener.
Y también es importante considerar que hay colecciones, como les decía ahorita, que no te van a soportar duplicados, ¿sí? Entonces, si se fijan, el método add devuelve un booleano, ¿sí? Que te indica si la operación se pudo hacer o no se pudo hacer. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo no se va a poder hacer? Cuando, por ejemplo, si la excepción no soporta duplicados y tú le mandas un elemento que ya tenías en la colección, este booleano te va a devolver false. No va a tronar, simplemente va a devolver false y tú ya podrías hacer algo ahí. Viene por aquí el método remove, que tú le envías un objeto y lo que va a hacer es intentarte eliminar, ¿no?, el elemento. ¿Por qué digo intentar? Porque si el elemento no existe, pues no va a poder borrar nada y por eso el método devuelve un booleano aquí. ¿Sí? No va a tronar tampoco, para que tengan cuidado con eso. Pues uno dice, tengo una colección, le hablé al método add y como no tronó, pues yo creo que sí lo agregó. No necesariamente es cierto, hay que revisar qué te devolvió ese método, el add, para saber si se pudo realizar la operación. Lo mismo para remove, ¿sí? Si el elemento se pudo eliminar, te va a devolver el booleano, y si no, te va a devolver, perdón, un true en el retorno de este booleano, y si no, te va a devolver un false. Ahora, si se fijan, son métodos, esto que estamos viendo aquí, no son atributos. También tenemos el de size que ya utilizamos ahorita, te va a devolver el número de elementos que tiene la colección, ¿sí? Es el size que teníamos ahorita. Las collection también tiene un método que se llama isEmpty, que te dice si la colección está vacía. Es importante, este les puede servir para algo por ahí. Tiene un método que se llama contains, donde tú le mandas un objeto y la colección te va a contestar si contiene ese elemento, ¿no? Y tiene otro método que es containSol, donde tú le mandas, si se fijan, el parámetro aquí es otra collection y él te va a decir si esa colección existe adentro. Quiere decir, por ejemplo, si tú tienes una lista de 100 nombres, tú le dices, oye, chécame si estos 3 están ahí. Y es lo que te va a devolver este método, pues tú le mandas una colección más pequeñita y te dice si todos los elementos están adentro. Sí, puede que alguna vez les sea necesario utilizarlo, ¿no? Acuérdense, hay muchos métodos que van a venir por aquí, por eso ustedes tienen que aprender a leer el API de Java para poder identificar si el método o lo que yo ocupo hacer, ya existe un método que lo haga, pues, y no reinvento la rueda, porque eso es muy importante, ¿no? Acá viene, bueno, ahorita voy a probar algunos, ya probé algunos de estos, ahorita voy a probar otros. Acá viene el add-all, ¿sí? Que es si tú le quieres agregar un conjunto de elementos, ¿sí? Y le mandas una colección como parámetro. El clear, si se fijan, es el que borra todos los elementos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan también pendiente. Perdón, ahí, que lo tengan considerado por si un día ocuparan, ¿no? Removal, tú le mandas una colección y te va a borrar todos esos elementos que tú le hayas mandado ahí, ¿sí? Entonces, del retain all lo que va a hacer es, de alguna manera, retenerte los elementos que tú le hayas mandado. Se cuenta de los que coincidan acá. El toArray lo que hace es convertirte la colección a un arreglo, ¿sí? Por si tú ocuparas trabajar con un arreglo a fuerzas en algún método que tú hayas hecho, que no lo hayas hecho para colecciones sino para arreglos, la colección la puedes terminar convirtiendo a arreglo, ¿sí? Y el método de abajo pues es similar, ¿no? Hace algo similar a este, nomás que te lo da ya del tipo que tú le pidas, pero es similar. El equals, pues ya como se pueden imaginar, te permite saber si una colección es igual a otra, y hashCode pues devuelve el código hash. Ahora, ahorita voy a llegar ahí. Les pedía yo de tarea que eliminaran, que hicieran 4 operaciones básicas, ¿no? Yo ya hice 2 aquí. Era agregarle elementos a la colección. Esperaba que utilizaran el add a la array list, ¿no? Específicamente. Para extraer elementos es con el get que estamos viendo acá abajo, ¿sí?
Si queremos borrar un elemento, acuérdense, le mandamos con remove y hay dos maneras, ¿no? De alguna manera de borrar, bueno, hay varias maneras de borrar, pero las que borran un elemento único son estas dos. La primera es enviarle el objeto que tú quieres borrar y la segunda es enviarle el índice del elemento. O sea, puedo borrar como si parecido a como se hacía en los arreglos o puedo borrar con el objeto. Al final esto se traduce a poder hacer algo así, miren. Yo le hablo a remove ahí, lo corro y voy a ver que aquí está, ¿no? El arreglo y la colección quedó solamente con Apple porque yo la creé aquí, le agregué dos elementos y después le borré el primer elemento que es este de aquí. Acuérdense que este me devuelve un booleano. Entonces, depende de lo que devuelva remove, se eliminó, va a entrar aquí o no. Quiere decir, si le llego a mandar uno que no existe, no va a tronar, pero no lo va a borrar. Por ejemplo, aquí me va a marcar, ¿no?, que sí lo pudo eliminar. Aquí está, se eliminó el elemento. Sin embargo, si le mandas, vamos a suponer Huawei, por ejemplo, no va a marcar error, simplemente no va a poder borrar nada, ¿no? Esto es muy común que les pase porque piensan que el remove, si no truena, sí pudo remover, pues si no necesariamente es así. Permítanme, voy a conectar la computadora. Entonces, ese booleano que está retornando el remove es el que al final me está indicando si la operación se pudo o no llevar a cabo, pues. Sí, eso que mencionas, Brian, era la manera en que antes se trabajaba con las colecciones. Eso de poner, los paréntesis angulares, ¿no? Esto de aquí se creó a partir de la versión, creo que la 1.2 o 1.3. Y la idea es no guardar del tipo object, pues. Si ustedes no le ponen los paréntesis, eso con el tipo, pueden guardar de cualquier tipo ahí. Y representa un problema después. La recomendación que les puedo hacer yo ahorita es que siempre la usen con los paréntesis angulares, pues. Que no los usen sin ellos. Era la manera antigua, digamos, y está obsoleta ahorita. Hay que tratar de evitarla, pues. Siempre utilícenlas con los paréntesis angulares, ¿no? Para que le digan de qué tipo es lo que quieren guardar en esa colección. Ok. Sí, lo que Brian dice es esto, miren, vamos para así. Esto que ven aquí, esta línea, la 21, era la manera en que se trabajaba con colecciones anteriormente, ¿sí? Antes de que existiera un tema que se llama genéricos, que es esto lo que ponemos con paréntesis angulares. Entonces, cuando tú lo creas así el array list, ¿sí? Por ejemplo, si examinamos los métodos, van a ver que el add, en este caso, me permite agregar un object. El problema es que acuérdense que todo en Java, todos los objetos al final heredan de object, entonces en teoría yo puedo guardar lo que yo quiera aquí, ¿sí? Y eso en un momento dado representa un problema porque vamos a suponer que hago algo así. Permítanme.
No me va a dar problema aquí, si se fijan, porque al final este 10 lo va a terminar convirtiendo a la clase envolvente. Bueno, no hemos visto ese tema, por ahí va a estar. Pero fíjense, yo puedo agregar el 10 aquí, puedo agregar el Google también en esta, porque al final todo se puede convertir a un objeto, que es lo que está pasando aquí. Sin embargo, acá, lista nombres, me pide forzosamente que el add sea de un string, porque yo le definí el tipo de dato aquí. Entonces ya no me va a dejar esto. Y esto es bueno porque esto me va a reducir el número de errores en un momento dado cuando yo esté programando, pues. Sí, esto que están viendo aquí. Sí, al ponerle el tipo. Yo les recomiendo siempre les digo, las colecciones, trabajarlas con, voy a decir, la versión más moderna, digamos, que no es tan moderna ya, pero ya tiene bastantes años, que es dándole tipo de dato a la colección. Esto les va a reducir muchos problemas. Porque acá lo que tú tendrías que hacer es validar qué tipo de dato es lo que estás extrayendo, pues, y se vuelve un problema. Acá tú ya estás seguro que lo que hay aquí adentro son puros strings y no hay otra cosa. Acá no, acá puedes guardar cualquier tipo de object. Y les digo, empiezan los problemas, ¿no? Sobre todo a la hora de estarlo corriendo, porque a lo mejor sin querer tú hiciste esto de agregarle un entero, por ejemplo, un número entero, aunque sabías que eran puros string lo que debías de guardar. Pero pues el compilador no te va a decir nada. Y acá sí, acá te lo va a estar validando al momento de compilar, entonces no lo va a dejar pasar. Entonces, por eso les digo, muy recomendable siempre trabajar con las colecciones, voy a decir tipadas, ¿no? Con tipo aquí. Hay que tratar de dejarlo, yo creo que apenas de que estuvieran trabajando con una versión muy antigua de Java, a lo mejor sí, pero mientras utilicen esta, por favor, sí, no se compliquen, pues les va a ayudar mucho. Ok, bueno, entonces estaba viendo algunos métodos, ¿no? Teníamos por aquí el remove, ¿sí? Si se fijan, ese también se los pedía. Y otra operación muy común en los arrays, bueno, en las colecciones en general, ¿no? Y en los arreglos también, es el buscar un elemento, ¿no? Saber si un elemento existe o no existe dentro de la colección. En este caso, yo voy a buscar, por ejemplo, Google. Acuérdense que contains me devuelve un booleano. Sí, voy a volver acá. Aquí está este contains, me devuelve un booleano. Y yo le tengo que mandar el objeto que yo quiero buscar. Sí, yo quiero que busques Google. Ah, bueno, y lo va a tratar de buscarlo. Si lo encuentra te va a decir, y si no, pues esto va a ser falso y no se va a cumplir. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Huawei, si lo buscas y no está, pues en este caso no está haciendo nada, ¿no? Ya dependerá de ti o de ustedes más bien si muestras un mensaje de, ¿sabes qué? No encontré el elemento, o que lance una excepción, o que haga algo que le muestre un diálogo, un mensaje de diálogo al usuario, no sé. Eso ya depende de lo que estés haciendo en tu sistema, pues. Pero pues es importante que conozcan un poco de los métodos. Y así me puedo ir, ¿no? Con toda esta lista de métodos. La idea es que ustedes las aprendan a utilizar, ¿sí? Porque, pues, les digo, ves como ver todos los métodos de la clase string, ¿no? La clase string tiene, no sé, 50, 100 métodos, pues son muchos, no podemos alcanzar a ver todos, pero sí les podemos más o menos enseñar, o al menos yo trato de enseñarles los que son más utilizados, y les menciono los otros. Y cuando tú ocupes hacer una operación con una colección, bueno, vete a la colección que estás utilizando, en este caso a la array list, y ahí van a venir todos los métodos, ¿sí? Si me voy al API de Java, déjenme, entro nomás para Java API array list. Si entran por aquí, aquí va a venir toda la documentación de la array list, va a venir cómo está la jerarquía de objetos, la jerarquía de clases, interfaces y todo. Aquí te habla de detalles generales y ya te habla de qué constructores tiene, si se fijan, ¿sí? Y todos sus métodos, ¿no? Como les digo, ponernos a ver todos los métodos ahorita pues sí es prácticamente imposible, pero
por lo menos que sepan cuáles son y cuando ocupen hacer algo puedan ir a la documentación y ver, ah, mira, esto que yo ocupo hacer, ya hay un método para eso, pues nomás lo utilizo y ya estoy del otro lado, ¿no? Es importante que les quede esto de poder buscar en la documentación porque es algo que es muy, muy necesario cuando ya están trabajando y cuando les toca pues trabajar con tecnologías que a lo mejor no conocen, ¿no? Muy bien. Ok, pues esta es más hasta de más, o sea, ya siento que ya no es necesario. Ok, entonces, volviendo un poco a la imagen de toda la jerarquía que traíamos ahorita de las clases del marco de colecciones, yo creo que lo más importante es esto de aquí, ¿no? Tenemos collection, list, set y queue, y tenemos los mapas, y viene ahí sorted map, ¿no? Y sorted set. Muy importante, los sorted, sort significa ordenado, ¿no? Entonces, cuando vean la palabra sorted en una colección, significa que ordena los elementos de alguna manera. ¿Sí? Ahora, importante aquí, les hago la distinción porque los mapas no son una colección como tal. ¿Sí? O sea, porque no vienen heredando e implementando de la clase collection. Son un tipo, vamos a decirlo, especial, que no es una colección, sin embargo forma parte del API de colecciones de Java. Entonces es como, sí es colección, pero no está dentro de la rama principal de colecciones. Entonces, sinceramente yo por no confundirlos prefiero decir sí, mapa también es una colección y no nos metemos en detalles, ¿no? Ya de, pues más técnicos o más profundos, ¿no? La idea es que ustedes aprendan a utilizarlas y se utiliza igual que cualquier colección. Ahora, ya hablando de el detalle de cada una, la interfaz list va a estructurar los datos de una manera secuencial, ¿sí? Y cada elemento va a tener una posición o un índice, ¿sí? Ese es en el caso de list. Las queue, que son las colas, son estructuras tipo FIFO, acuérdense, primero que entra, primero que sale, ¿sí? En el caso de los conjuntos, que son todo lo que diga set, ellos no van a tener un orden, ¿sí? Si se fijan acá en mi ejemplo de NetBeans, conforme yo voy agregando los elementos, me respeta ese orden. Voy a agregar otro elemento aquí, por ejemplo. No sé, Microsoft. ¿Sí? A la hora de imprimirlo nos damos cuenta que los elementos están en el orden en el que yo los agregué, si se fijan. Los conjuntos no van a tener ese orden o no lo van a respetar. Quiere decir que cuando tú agregues los elementos, puede ser que cuando los recorras con un for each, no te salgan en el orden en el que los agregaste. Es importante. Ahora, algo bueno que tienen los conjuntos es que no permiten duplicados. Y en este caso del array list, el array list sí, miren. Si tú agregas dos veces el elemento de Google, el ArrayList no te va a decir nada, te va a dejar agregar dos veces Google, ¿sí? Y te respeta el orden. Este no te va a respetar el orden. Ahorita vamos a por ahí un ejemplito del conjunto para que lo vean. Importante considerar también que solo tiene los métodos heredados de collection y obviamente la restricción de no duplicados, ¿no? Ahora, los mapas, estos se los voy a dejar. Quiero que exploren un poco. Yo les dejé que exploraran los array lists. Les voy a también que exploren los mapas y ya lo vemos la siguiente clase, ¿no? Pero al final el mapa te almacena una llave y un valor, ¿sí? La llave es como si fuera el índice, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a trabajar con los arreglos y ahora que ya están trabajando con colecciones, acceder al elemento por el índice, ¿sí? En el caso de los mapas y diccionarios y todo lo que sea las matrices asociativas, para acceder al elemento lo haces a través de una clave, no de un índice. Ok, pero igual les voy a dejar esta parte, va a ser una tarea que va a venir por ahí, entonces ahorita nomás quiero que sepan, ahora sí que existe, ¿no? Y se acaba la parte de colecciones, voy a decir el primer contacto, ¿no? Con ellas.
Eh, y vamos a... Bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? Con confianza. Ok, muy bien. Entonces, déjenme... Voy a regresarme acá nomás. Vamos a usar, en este caso, déjenme ver si adapto rápidamente aquí. Voy a quitar este. Permítanme. Ok, lo voy a dejar para la otra. Muy bien. Sí, se los voy a mostrar en la otra clase para lo del conjunto. Muy bien, pero bueno, de una vez así para que lo vean. La idea, por ejemplo, yo aquí rápidamente vine y cambié el conjunto. Lo que era la array list lo cambié por un conjunto, que es este el hash set, ¿no? Este de aquí. Acuérdense que era una array list. El agregar elementos es igual, si se fijan. Tiene algunos métodos ya heredados. Fíjense que lo único que cambié fue el tipo aquí de colección y automáticamente se convirtió en un conjunto. Sin embargo, pues tiene las limitantes, ¿no? De poder agregar dos elementos y todo eso. Dos elementos duplicados, ¿no? Por ejemplo, aquí lo de Google. Pero lo vamos a ver en la siguiente clase ya para poder hacer la iteración porque no se hace natural así con el for. Pero bueno, al final intercambiar entre colecciones realmente no es difícil, ¿sí? Depende de qué colección utilices y quiero que se lleven eso en la mente. Ninguna colección es mejor que otra, ¿no? O sea, no se vayan pensando que el array list es el mejor ni nada, ni tampoco que el conjunto es peor o mejor. Todo depende de tus necesidades. Si tú ocupas que los elementos se guarden, por ejemplo, como cola, pues vas a usar la implementación de queue, porque ocupas que así poder operarlos y está bien. Si no tienes alguna limitante en cuanto a la manera de trabajar con ellos, si permites duplicados y ocupas acceder a ellos mediante un índice, probablemente vas a usar un list o una array list, ¿no? Específicamente. Si tú ocupas que los elementos, o no necesitas más bien que los elementos se ordenen y que no se permitan duplicados, pues vas a usar un conjunto, ¿sí? Depende de los datos y lo que necesites hacer con ellos, es lo que te va a decir qué colección vas a utilizar. No se casen, no se amarren a un tipo de colección siempre, acuérdense que hay más, ¿sí? Les digo, la más utilizada probablemente va a ser el array list o el linked list, es con la que más van a estar trabajando. Pero a lo mejor después, si sabes que necesita algo que sea más eficiente o más rápido o que no duplique, bueno, voy a explorar qué otras colecciones hay y pues ya decido cuál utilizar, ¿no? Entonces, por el día de hoy va a ser todo. Les voy a subir el video y una asignación por ahí. La semana que entra pues ya no vamos a tener sesiones, no vamos a tener sesiones hasta dentro de que pase el periodo que era formalmente de vacaciones, ¿no? Que es formalmente de vacaciones. Lo que sí les voy a pedir, por favor, voy a poner el siguiente avance del proyecto para que lo vayan revisando. Si de alguna manera
pueden ir avanzando, ¿no? El que pueda, tenga oportunidad, les digo, como es periodo vacacional, pues ya quedará a su criterio, ¿no? Yo les recomendaría que lo hicieran, más no es necesario. Igual por eso no va a haber sesiones, ¿no? Porque es periodo vacacional. Pero sí sería muy bueno, pues que le avanzaran al proyecto y con su equipo y pues vayan trabajando en lo que puedan, ¿no? Ya ustedes valoren si tienen oportunidad de hacerlo o no. Y pues va a ser todo hasta que lo vuelva a ver, yo creo ya a finales de abril, ¿no? Va a ser. Sí, me pueden enviar mensaje por el modo. Sí, manden por el modo. Lo que sí les digo, sesiones así de videollamada ya no vamos a tener, ¿no? Hasta que les digo, ya volviendo. Igual yo les voy a mandar por ahí un mensaje para que se acuerden, ¿no? Que vamos a tener la sesión. Pero sí, con confianza mándenmelas por el modo. Les digo, no estoy pegado ya al modo todo el día, ¿verdad? Tengo también otras ocupaciones, pero trato de contestarles por lo menos un día del día siguiente o algo así. Muy bien, bueno, pues entonces va a ser todo. Revisen ahí la asignación. Esta asignación que les voy a dejar de colecciones sí va a ser para antes de salir, ¿no? Y pues voy a dejar el avance también para que lo vayan revisando. Pues ahí estamos, cualquier cosa, pues ya saben, ¿no? Ahí nos comunicamos y pues que estén bien y cuídense. Hasta luego, pues.